Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este estudio de Besorat Hamalhut. Esta vez vamos a estar hablando o vamos a hacer un estudio. Vamos a hablar de los gentiles, los Hagoim, los Hamon Goim, que es multitud de naciones, o sea, las naciones. Vamos a hablar de los gentiles, ¿ok? Una vez ya hice un en vivo hablando sobre los gentiles, pero quiero hacer este estudio para que nos demos cuenta qué es un gentil. Normalmente cuando yo he hablado con religiones, con personas de diferentes religiones, siempre me dicen que ellos son gentiles, que para ellos no está el guardar el Shabbat, o sea, el día de reposo, no lo guardan, y que la ley fue abolida o la ley fue clavada en la cruz, que nosotros como los gentiles, como no somos de nación de Israel, nosotros no debemos de guardar la Torah o los mandamientos o ciertos mandamientos, porque pues a mucha gente le conviene lo que son el diezmo y obviamente cumplir el no robarás y todo eso, pero todo eso lo siguen haciendo. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Aquí vamos a hablar qué es realmente un gentil, qué es realmente un gentil, porque siempre han tenido la enseñanza o la idea de que un gentil es una persona de otra nación, que no es de Israel, que no es que no es judío. Entonces, eso es un mal entendimiento, un mal error que la gente siempre ha tenido. Entonces, para empezar, vamos a leer Génesis 17:5. Esto nos va a decir qué es ser un gentil. Dice Génesis 17:5, capítulo 17, verso 5. Tu nombre ya no será Abraham, Padre exaltado. Abraham quiere decir Padre exaltado. Sino tu nombre será Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Abraham quiere decir Padre de muchos, Padre de multitud de naciones. Entonces aquí dice, porque yo, Padre de Hamon Goim, está escrito en hebreo, Hamon Goim, es Hamon, Goim, o sea, multitud de naciones, yo te he hecho, eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces de aquí es de donde uno agarra de que es un gentil o un Goim, es de otra nación. Así que para las personas ser Goim es ser extranjero de otra nación, es no ser de Israel. Eso es lo que es un gentil para muchos que tienen otras doctrinas. Pero la palabra Israel va más allá de una nación, es un significado muy profundo. Y eso es algo que ya lo había explicado yo en un en vivo y lo vuelvo a explicar, pero ahora lo explico en un video para poderlo poner en YouTube y para que lo puedan entender. ¿Ok? Entonces, la palabra de Israel es una palabra, no es... Lo que pasa es que mucha gente que es mesiánico o es de raíces hebreas, toman la nación de Israel como el pueblo de Dios, pero realmente no es eso. Cuando la Biblia, la Torá, la Biblia completa, todo el Tanaj, el Brit Hadashah, todo eso te habla de Israel o te habla de ¿cómo se llama? De Jerusalén o Jerusalén. Te está hablando del pueblo de Dios, pero el espiritual. Porque acuérdense que Dios es espíritu.
Entonces, Dios no tiene nada que ver con lo terrenal, con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. No tiene nada que ver con eso. Por eso es que yo les digo, la palabra Israel tiene un significado más profundo de nomás ser el puro nombre de la nación de Israel. No, Israel significa el que prevalece con Elohim. Eso es lo que es Israel. Entonces, para tú ser Israel, no necesitas nacer en Israel o ser judío para ser parte del pueblo de Dios o ser parte de Israel. Yo sé que mucha gente se asusta al decir, tú eres Israel o nosotros somos de Israel o yo soy de Israel. Entonces mucha gente se asusta, es que ya te crees judío. No, no es que te creas judío, sino realmente no sabes el significado de esa palabra que es Israel, que significa prevalece con Dios, entonces, o con Elohim. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo cuando te digo yo soy Israel? Que yo estoy prevaleciendo con Dios, que yo guardo la Torá, que guardo sus estatutos para prevalecer con Él. Eso es Israel. Entonces, toda aquella persona que guarda la Torá, esa persona es Israel. Toda aquella persona que guarda los mandamientos, eso es Israel. Entonces, Israel no es la nación, no es el pueblo. Volvamos a verlo de esta manera. Israel es Israel espiritual. Entonces todo aquel que espiritualmente guarde la Torá, porque la Torá o la Biblia es un libro espiritual, es parte de Israel. Y no es que te conviertas en judío, no eres un judío. Judío, la palabra judío o judaizar viene de la tribu de Judá, porque realmente ni judaizar es una religión. Entonces judaizar es adaptar las costumbres de la tribu de Judá. Eso es judaizar. Entonces, nadie al guardar la Torá está judaizando. Lo único que está haciendo, está volviéndose a ser pueblo de Dios, hijo del Eterno, hijo del Creador, hijo de Elohim. Eso es lo que te vuelves a hacer. No es que te vuelves a judaizar. Lamentablemente el mundo tiene ese mal entendimiento y no hay forma de hacerlo que se quite esa mentalidad de la cabeza. Entonces, teniendo en claro que Israel es el que prevalece con Dios, para Elohim, o sea, para el Eterno, Israel no es una nación de la tierra, es una nación Kadosh. ¿Qué quiere decir Kadosh? Kadosh quiere decir una nación apartada. Kadosh es apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo. Por eso es que eres espiritual, porque no estás dentro del mundo. Todo lo que está en el mundo no es espiritual. ¿Ok? Entonces la Jerusalén Kadosh o la Jerusalén apartada es la Jerusalén espiritual. ¿Pero qué quiere decir la palabra Jerusalén? Quiere decir lugar de paz. Eso es Jerusalén. No es un pueblo, no es una ciudad, no es un lugar en el mundo, sino es ese espacio tuyo de paz. Eso es Jerusalén. Entonces, cuando tú te encuentras en paz, tanto interna como externa, te encuentras en Jerusalén. Eso es lo que estás diciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice, qué más nos dice la Torá acerca de los goim, de los gentiles. Dice Éxodo 12, 48 al 49. Dice, y si se aloja contigo un extranjero, un ger, y quiere observar de Pesaj, o sea, de Pascuas, para Elohim, para el Eterno, quiere festejar Pascuas para el Eterno, que sea cortado él y todo varón, y entonces él se acercará para hacerla, y él será como nativo. Entonces, para tú poder guardar completamente la Torah, y me refiero completamente,
tienes que ser circuncidado tanto de corazón como de carne. ¿Ok? Eso no te vuelve un judío, te vuelve un kohanim. ¿Ok? ¿Qué es un kohanim? Un kohanim es un sacerdocio. Te vuelve sacerdote, te vuelve hijo de Dios. Eso es lo que te vuelve. Entonces, eso, al ser tú circuncidado y guardar toda la Torah, te vuelve hijo de Dios, te vuelve un kohanim. Vamos a ver, Yeshua es el sumo sacerdote. Yeshua es sumo sacerdote. Él fue circuncidado, él guardó toda la Torah, la cumplió, porque él dijo, yo vengo a cumplir, yo no he venido a abolirla, sino vine a cumplirla. Entonces él la cumplió, él se hizo sumo sacerdote por haber cumplido la Torah. Nosotros nos podemos volver sacerdotes por cumplir la Torah y ser circuncidados. ¿Ok? Hay mucha gente que ve mal el ser circuncidado. ¿Por qué? Porque piensan que se vuelven judíos. ¿Ok? Pero realmente no te vuelves judía, te vuelves hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, los que no son circuncidados y guardan los mandamientos de Elohim, se les llaman justos. ¿Ok? No hay salvación para gentiles. En ninguna parte de la Biblia, de la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, habla de la salvación a los gentiles. Entonces hay mucho cristiano, mucho católico que dice, yo soy gentil y voy a ser salvo o soy salvo. Pero están en un error. Entonces, si ustedes me dicen que han encontrado en la Biblia que el gentil es salvo, pues ahora sí que les pediría una disculpa y diría, ¿sabes qué? Pues tienes razón, pero en ninguna parte de las escrituras, ni siquiera en la Nueva Jerusalén, que se habla en Apocalipsis, la que desciende del cielo con 12 puertas, viene una puerta para los gentiles. Y eso hay una razón muy grande por qué. No porque los gentiles no sean salvos, sino los gentiles, los que no son pueblo o hijo de Dios, se tienen que volver a Elohim para ser justos. ¿Cómo se vuelven a Elohim? Guardando la Torah, guardando los mandamientos, absteniéndose de lo sacrificado. De esa manera te vuelves justo. Y realmente no tienes ni por qué ser circuncidado para ser justo. Pero recuerda que escrito está que muy apenas un justo entrará al reino de Elohim. Entonces, vamos a ver dónde dice eso. Dice 1 de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparece el impío y el pecador? Entonces, un gentil es un impío y un pecador. Ahorita vamos a ver por qué es un impío y un pecador, un gentil. Entonces, aquí lo que nos estaba diciendo, 1 de Pedro 4:18, que si el justo con dificultad se salva, eso quiere decir que es la persona que guarda los mandamientos. La persona que guarda los mandamientos y es circuncidado de corazón, ese es el justo, no de carne, de corazón. Ese es el justo y ese es el que con dificultad se salva. Entonces, dice Éxodo 12, 48 y 49.
Y dice, y se aloja contigo un extranjero y quiere observar de Pesaj para Elohim, que se ha cortado todo varón, y entonces él se acercará para hacerla. Y él será como nativo de la tierra. Todo incircunciso no comerá de ella, o sea, no podrá guardar toda la Torá. Una Torá, o sea, una Torá, que son los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, conocido como Pentateuco. Una Torah será para el nativo como para el extranjero. O sea, ahí estamos hablando del Goim, del Ger. El extranjero que habita entre ustedes. Esto nos explica que un gentil es una persona que no guarda los mandamientos, estatutos y preceptos de Elohim. Eso es un gentil, una persona que no tiene que guardar nada de Dios, nada de Elohim. Para Elohim guardar los mandamientos, los estatutos, los preceptos y guardar toda la Torá. Por esta razón Elohim no ha desechado a su pueblo, porque Israel no es la nación o el país de Israel terrenal. Siempre habla de Israel que prevalece con Elohim, Israel Kadosh. Entonces, no habla de una Israel terrenal, sino siempre se ha hablado de una Israel celestial, de una Israel espiritual. Entonces, eso es lo que un gentil no ha podido comprender o entender. ¿Por qué? Porque las religiones les han enseñado lo contrario, de que ustedes son gentiles, no deben de guardar nada de lo de Dios. Ustedes tienen su propio Dios, y sí es cierto, si ustedes se creen gentiles, ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Ustedes siguen mandamientos y estatutos de cosas que no conocen. Entonces, el que guarda la Torá, ese es el que conoce al Eterno, al Creador. Y ese es el que se vuelve hijo de Dios. Entonces, ¿ok? Así que veremos para Elohim que es un Goim. Según el Brit Hadashah y la Tanaj, o sea, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, como ustedes lo conocen, para Elohim, o sea, para Dios, el gentil es comparado con un animal inmundo. ¿Qué son los animales inmundos? Los animales inmundos los vas a encontrar en el Levítico 11. Todo el capítulo 11 del Levítico te va a hablar de todos los animales inmundos. Son animales que no rumean y no tienen la pezuña hendida. Son animales carroñeros que vienen de la suciedad o viven de la suciedad. Entonces, todos esos animales no tienen limpieza, por eso se les dice animales inmundos o sucios, porque no están limpios. Entonces, el que prevalece con Dios, el que es Israel, el que guarda la Torah, es una persona limpia. Por eso no es comparado con un animal impuro. Entonces, todo aquel que es goín o gentil es comparado con un animal impuro, con un animal sucio. ¿Ok? Vamos a ver por qué y vamos a ver en qué forma el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos dice que un gentil es eso. ¿Ok? Mateo 6, 31 al 34. Así que no estés ansiosos preguntando, ¿qué comeremos, qué beberemos o cómo nos vestiremos? Porque los gentiles paganos, los goí, son los que ponen en su corazón estas cosas. Entonces, un gentil no piensa en Elohim, no tiene la fe puesta en Dios, sino piensa siempre en lo de Él, en su persona, en qué va a comer, cómo va a vestir, si es de marca, si está por encima de los demás. Eso es un gentil. ¿Por qué? Porque no tiene su vista puesta en las cosas de Dios. ¿Ok? Entonces dice, ¿cómo nos vestiremos? Porque el gentil pagano son los que ponen en su corazón estas cosas. Tu Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas. Busca primero el reino y su justicia, y todas estas cosas se te darán también, o sea, se te serán añadidas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el hijo de Elohim va a buscar siempre el reino de Dios, el reino de los cielos. Así fue Yeshua. Yeshua buscó el reino de los cielos y vivió dentro del reino de los cielos mientras anduvo morando aquí en la tierra.
Entonces, eso es lo que nosotros también debemos de buscar. Mucha gente que se le hace muy difícil salirse del mundo, pero es algo que no tienes que cambiar nada, simplemente tienes que dejar de ir, dejar ir las cosas del mundo, soltar. Eso es lo que tienes que hacer para poder entrar al reino de Dios. Mientras uno siga enraizado en la tierra, no podrá ser o no podrá conocer lo celestial. ¿Por qué? Porque va a seguir pegado en el mundo. ¿Ok? Entonces, el que busque el reino de Dios, todas estas cosas le serán añadidas. El que comeremos, el que vestiremos. ¿Ok? Simplemente hay que buscar el reino y su justicia. Todas esas cosas también se te darán. No te inquietes por el mañana. Ese es el problema del pagano, del gentil, que se inquieta de las cosas del mañana. Es que mañana tengo que hacer esto. Es que mañana tengo esto en mi trabajo. Esto es lo que el pagano, el gentil, de lo que más se preocupa, en vez de preocuparse en buscar el reino de Elohim, el reino de los cielos. Entonces aquí nos dice, el mañana trae su propia inquietud y el día de hoy ya tiene suficiente con su propia aflicción. Entonces, cada día trae su propia aflicción. Entonces, no hay que dejarnos de estarnos preocupando. Y eso es acercarnos un poco al reino de Elohim, al reino de los cielos. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, un goim, un gentil, nunca se va a preocupar por las cosas de Dios, por guardar la Torah, por guardar los mandamientos, por guardar el Shabbat, por nada de eso se va a preocupar, ni siquiera por guardar las fiestas de Elohim, que están escritas en la Biblia. Ellos hacen sus propias fiestas. ¿Por qué? Porque como les dije desde un principio, un gentil no conoce a Dios y no le interesa conocer a Dios. Le interesa lo que él cree que es Dios. Eso es lo que le interesa a un gentil. Entonces, él no sabe lo que ama, no sabe lo que adora, no sabe ni siquiera de qué está asistiendo en sus congregaciones. Que simplemente lo hace porque la gente lo sigue haciendo. Y eso se podrían poner o se podrían llamar como como la legión de demonios que estaba dentro del joven, que después fue echada a unos cerdos y los cerdos se fueron al despeñadero. O sea, si un cerdo siguió a todos los demás cerdos y se fueron al despeñadero, igual la gente que va siguiendo una religión y no conoce a Dios y no conoce cómo vivir en Elohim, están como esos cerditos que van al despeñadero. Lamentablemente no quieren no quieren encontrar o buscar la verdad. Y lo que yo les digo no es algo fuerte, no es algo que les esté insultando, pero es algo que quiero que se pongan a ver. ¿Por qué? Porque toda la Biblia te lo dice, pero nadie se ha puesto a estudiarla de manera detallada para poder entender lo que te está diciendo. Todos prefieren seguir a una persona que esté frente a un púlpito y que te enseñen lo que ellos creen, pero no lo que realmente dice la Biblia. Entonces, yo sé que hay mucha gente que no le va a gustar lo que les estoy diciendo, pero lamentablemente, o más bien afortunadamente, yo no vengo a caerle bien a nadie, ni vengo a caerle a que el mundo me ame. ¿Ok? Yeshua ya lo dijo una vez. ¿Ok? El mundo lo odió, también me odiarán a mí. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo la verdad de lo que está escrito en la Biblia. No les estoy inventando nada. Pero lamentablemente mucha gente no quiere despertar. Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que Mateo 6:31 al 34 nos está enseñando, nos está diciendo, que los gentiles buscan su propio beneficio. Ahora, ponte a pensar en esto. Si aquí
Mateo 6, 31 al 34 te está diciendo que lo que buscan los gentiles es el qué comerán, cómo vestirán. Imagínate todas aquellas iglesias, todas las religiones que se enfocan más en cómo sacarle a la gente dinero para vestirse, para salir de vacaciones, para estar bien, para manejar buenos carros, para tener buenas casas, mientras que el pueblo de Dios está viviendo en una mentira conforme a lo que ellos enseñan, todo por querer sacar dinero. Entonces ustedes me dicen, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellos que guardan la palabra de Dios, o son aquellos que pues ahora sí como les estaba diciendo, son los justos. Los justos no hacen esto, los gentiles sí. ¿Ok? Entonces los justos son los que van a ser salvos. Entonces, si un gentil aquí en este capítulo de Mateo 6, 31, 34 te están diciendo cómo es, ¿cómo creen ustedes que va a ser salvo un gentil? Yo nomás quiero que se pongan a pensar y lo pongan a ver. Un gentil no va a ser salvo. No hay salvación para los gentiles. ¿Ok? Vamos a ver más comparaciones. Marcos 7, 25 al 29. Más bien una mujer, Marcos 7, 25 al 29. Más bien, una mujer que tenía una pequeña hija con un espíritu inmundo vino a él y cayó a sus pies. 26. La mujer era griega de nacimiento sirofenicia y le rogó que expulsara al demonio que está en su hija. Él dijo a los hijos se les dé alimento primero, porque no es correcto echarle a los perros la comida de los hijos. Ella respondió, es verdad, Adón, pero aún los perros que están debajo de la mesa comen las sobras de los hijos. Entonces él dijo, por esta respuesta puedes irte a casa, el demonio ha dejado a tu hija. ¿Qué pasó aquí? La mujer era de Grecia o griega, de nacimiento sirofenicia. ¿Eso qué quiere decir? Que era de otra nación, no era judía la mujer. ¿Ok? Tenía una hija que la atormentaba un demonio, un espíritu inmundo. Pero cuando le dijo que sanara a su hija, le dijo, primero se le da de comer a los hijos y no se le quita la comida para dársela a los perros. Ella está siendo comparada con un perro. ¿Por qué? Porque ella no conocía o no conoce a Elohim. No se le dio la Torah a ella. Pero lo poco que él estaba enseñando a los judíos, ella empezó a alimentar su espíritu. Hay que entender una cosa, el alimento del espíritu es el conocimiento de la Torah, es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, eso es el alimento de tu espíritu. Entonces, Yeshua fue predicando las Besorah HaMalhut, las nuevas del reino, a todos los judíos. Pero se encontró con gentiles que aceptaban mejor la palabra que los mismos hijos o hermanos de él. Entonces, tuvieron más milagros los gentiles que sus propios hermanos, que los propios judíos. ¿Por qué? Porque ellos creían, los gentiles creían, ¿ok? Porque ellos aceptaban. Más los judíos, ellos por tener la Torah y creer que la Torah es de Dios, por lo cual lo es, pero el error que ellos cometieron fue haberle puesto con costumbres y tradiciones al... Así te lo pongo, ven, en un momento. Ay, espérame. Déjame ver si te lo puedo. Es que no te queda, tráete otro. Sí, tráete otro. Ay, mi hija. Bueno, resulta entonces que me quedé que
que los judíos, porque creían que tenían la palabra de Dios, lo cual sí, pero la mancharon, o vamos a ponerle que le metieron tradiciones y costumbres judías. Entonces, eso fue quitándole la veracidad de la palabra que es del Eterno. Entonces, por eso, cuando uno habla de guardar la Torah, piensa que está judaizando, cuando no lo es. ¿Y qué es lo que transformaron la Torah en ¿cómo se le dice? Está la Torah escrita y la Torah la oral, creo que le llamaron. Entonces es el Midrash. El Midrash te dice cómo guardar la Torah, pero con tradiciones judías. Entonces, esa es la cosa. Nosotros no guardamos la Torah guiándonos por el Midrash. ¿Por qué? Porque nosotros hay que leer la Torah y guiarnos por lo que el Mesías nos dijo, por como el Mesías nos enseña a guardarla. Entonces, esa es la mejor forma de guardar la Torah. Entonces, aquí, si nos dimos cuenta, un gentil es comparado con un perro. Es comparado con un perro. Y como obviamente se sabe, Yeshua vino a predicar a su pueblo, a los judíos, pero ellos no lo aceptaron más los gentiles. Entonces, esto es lo que hay que ponernos a poner mucha atención antes de decir es que yo soy gentil. Ahora, Deuteronomio 23:18. No traerás las ganancias de una prostituta ni el precio de un perro a la asamblea de tu Elohim para ningún voto, porque aún ambos son abominación a Elohim. ¿Qué es el precio de un perro? El precio de un perro es el salario de una persona que no conoce a Dios, ¿okay? De una persona que no quiere conocer a Elohim. Entonces no puedes darlo como ofrenda para ¿cómo se llama? Para expiación o para algo que quieras tú ayudar a la gente, porque es abominación para la gente. Mucha gente que hace dinero mal habido y se siente tan mal hacer el dinero mal habido que pretenden que dar la ofrenda o dar una ofrenda o dar el diezmo de ese dinero mal habido. Y muchas personas que están en el púlpito los aceptan. Es abominación para Dios. Entonces, por eso no hay bendiciones en esas congregaciones. ¿Ok? Entonces, no todo lo que se ofrece para Elohim es aceptable también. Tiene que ser cosas limpias, cosas hechas con fe y con buenas obras. Por eso es que se dice ser árboles que den buenos frutos. ¿Ok? Mateo 7:6. No des lo kadosh, o sea, lo apartado del mundo, a los perros, ni eches tus perlas. Las perlas vienen siendo lo más preciado para ti, a los cerdos, o sea, a los gentiles, a los paganos. Si lo hacen, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Esto también representa que si tú estás dando algo que es fuera del mundo, algo espiritual para ti, algo valeroso para ti, se lo estás dando a una persona que no tiene ese conocimiento de Elohim, de Dios, para hacerlo o poderlo hacer o permanecerlo en el estado apartado del mundo. Eso quiere decir que va a ser un desperdicio. Es un desperdicio porque se lo estás dando a una persona que no tiene conocimiento de lo bueno.
Entonces, esto es lo que Mateo nos dice. Entonces, si nos damos cuenta, aquí igualmente los gentiles siguen siendo comparados con perros y con cerdos. Por eso es que yo les digo, no es mal decirles que mucha gente que son como los cerdos del ¿cómo se llama? De la legión que de malos espíritus que se le salió un muchacho y que fueron al hato de cerdos y todos fueron al despeñadero. Entonces no es algo tan fuera de lo que bíblicamente nos está enseñando. ¿Ok? Ahora, este pasaje de Hechos 10 es un pasaje que siempre lo han malinterpretado. ¿Por qué? Porque es lo que hace un gentil. Cambia o quiere creer que la Biblia te está enseñando una cosa que él puede acomodar como él quiere, pero realmente no. Hechos 10, 1 al 35. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, ¿ok? Cornelio, un oficial del ejército romano, o sea, sé que no era judío, era romano, porque era del ejército romano, en lo que era llamado el régimen italiano. Era un hombre devoto, aquí dice temeroso, pero vamos a quitarle esta palabra que dice temeroso y vamos a ponerle obediente. Obediente a Elohim. Entonces, vamos a quitarle este que dice temeroso de Elohim. ¿Por qué? Porque no es temeroso de Elohim. El temor no es de Dios, no es del Eterno. Es obediente a Elohim. Entonces, eso es otra clase, es otro tema que les voy a dar y viene después de esto. Entonces, temeroso no es de Elohim, o sea, aquí es obediente a Elohim. Dice, era un hombre devoto, un obediente a Elohim, así como toda su casa. Daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Una tarde alrededor de las 3 vio claramente en una visión un malaj de Elohim que venía y le dijo, Cornelio. Ok, ahora aquí donde dice un malaj, no es un ángel, ok, es un mensajero. Entonces vio claramente en una visión un mensajero de Elohim que venía y le dijo, Cornelio, Cornelio. Obediente fijó la mirada en el malaj, en el mensajero, y preguntó, ¿qué es, Señor? El mensajero, el malaj, respondió, tus oraciones y tus obras de caridad han llegado a lo alto, a la presencia del Eterno, de modo que Él te tiene en su pensamiento. Ahora envía unos hombres a Jafo, haz que traigan de regreso a un hombre llamado Shimeón, también llamado Kefas. Él se está quedando con Shimeón, el curtidor de pieles, que tiene una casa junto al mar. Tan pronto como el malaj, el mensajero que le había hablado se retiró, Cornelio llamó a 2 de los esclavos de su casa y a uno de sus ayudantes militares, que era un hombre piadoso. Le explicó todo y lo mandó a Jafo. El día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban a camino y se acercaban a la ciudad de Kefas, se acercaban a la ciudad, Kefas subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer. Pero cuando estaba preparando la comida, cayó en un trance en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastraban y aves silvestres.
Entonces una voz dijo, levántate, Kefas, mata y come. ¿Ok? Levántate, Kefas, mata y come. Pero Kefas dijo, no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo, o trief. La voz le habló una segunda vez, deja de tratar como inmundo lo que Elohim ha limpiado. Esto sucedió 3 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el lienzo que vio no fue que Elohim limpió la comida, los animales para que uno lo pudiera comer. Lo que Elohim le estaba diciendo era que enseñara al gentil lo que era el lienzo con todos los animales. Cada animal representaba una persona de los gentiles. Entonces, al un gentil empezar a guardar los mandamientos y hacer como Cornelio, que era un gentil que se volvió justo por guardar, por obedecer los mandamientos de Elohim, él se volvió justo. Entonces él dejó de ser gentil. Entonces el ser justo, eso quiere decir que eres una persona limpia, que ya no eres inmundo, o sea, que no eres, que ya dejaste de ser una persona no apta para servir a Dios, porque has sido limpio para guardar sus mandamientos y enseñarlos. Entonces, eso es lo que estaba aquí diciendo. E inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Kefas todavía estaba perplejo sobre el significado de la visión que había visto. Cuando los hombres que habían enviado a Cornelio, después de preguntar dónde vivía Shimeón, llegó a la puerta. Llamaron y preguntaron si un Shimeón conocido por Kefas se estaba quedando ahí. Mientras todavía meditaba sobre la visión, el Ruach, o sea, el Espíritu, le dijo 3 veces, 3 hombres te están buscando, levántate, baja y no tengas duda de ir con ellos, porque yo mismo los he mandado. Entonces el Espíritu le dijo que fuera con ellos. Así que Kefas bajó y les dijo a los hombres, ustedes me han buscado, aquí estoy. ¿Qué es lo que trae aquí? Ellos respondían, Cornelio, un oficial del ejército romano, un hombre recto y obediente a Elohim, altamente respetado por toda la nación judía, le fue dicho por un malaj, por un mensajero apartado del mundo, que tú fueras a su casa para escuchar lo que tienes que decir. De modo que Kefas lo invitó a ser su huésped. El día siguiente se levantó y fueron con ellos, acompañados por algún hermano de Jafo. Y llegaron a Cesarea el día después. Cornelio les estaba esperando. Él ya había llamado a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Kefas entró a la casa, Cornelio salió a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Kefas alzó y dijo, levántate, yo mismo soy solo un hombre. Mientras conversaba con él, Kefas entró y encontró mucha gente reunida. Él les dijo, ustedes están conscientes que para un hombre que es judío, tiene que tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarles, algo que sencillamente no se hace. Pero Elohim me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Aquí es la explicación de la sábana, de los animales. Así que cuando fui llamado, vine sin hacer preguntas. Díganme, ¿por qué me mandaron llamar? Cornelio respondió, hace 3 días alrededor de esta hora, yo estaba en mi casa en oración de Minjá,
cuando de repente un hombre con vestido resplandeciente se paró delante de mí y dijo: Elohim ha oído tu oración y se ha recordado de tus obras de caridad. Ahora envía a Jafro, pregunta por Shimeón, conocido como Kefas. Él se está quedando en la casa junto al mar de Shimeón, un curtidor de pieles. De modo que mandé por ti inmediatamente y tú has sido lo suficientemente bondadoso en venir. Entonces Kefas le dijo a ellos: ahora entiendo que Elohim no tiene favoritos, ¿ok? Sino que el que le obedece y hace justicia, o sea, aquí estamos hablando de que él se volvió un justo. Ese es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Entonces, ¿aquí qué nos está haciendo? Nos está diciendo que sí se vuelve justo. Entonces, aquí en vez de decir sino el que le teme, pero no estamos hablando de temor, estamos hablando de... vamos a ver, el que le obedece. Vamos a poner esto... A ver. Obedece. El que le obedece y hace justicia, ese es aceptable. Ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta y obviamente nos lo reitera, de que él se volvió justo. Entonces, él obviamente era un gentil que se volvió justo al obedecer los mandamientos. Entonces, aquí no habla de que él fue circuncidado, porque no fue circuncidado. Él simplemente fue una persona justa que encontró favor ante los ojos del Eterno. Si podemos observar que en este capítulo de la Biblia nos habla de comida, literalmente habla de las Besorah HaMalhut, o sea, es que las nuevas del reino. La comida del espíritu es el conocimiento del amor, vivir en mansedumbre. Cornelio fue limpio por vivir en mansedumbre y encontró gracia a los ojos de Elohim. Hay dos personas salvas para el reino de los cielos, y entre ellos no están los gentiles. El primero es el Kohanim, como les había mencionado, y es el que guarda por completo toda la Torá con sus fiestas. El Kohanim, o sea, el sacerdocio, es circuncidado de carne como de corazón para cumplir toda la Torá y para entrar en el lugar Kadosh, o sea, en el lugar santo, y en el lugar santísimo, que es el lugar Kadoshim. Para cumplir las fiestas de Elohim. Al cumplir todo esto, el Kohanim se convierte en hijo de Elohim también y tiene el poder de perdonar los pecados. Una vez que el Kohanim deja de cumplir la Torah, su circuncisión no es válida. O sea, su circuncisión ya de nada es, la carnal. Pues la Torah le da validez a su circuncisión, tanto de la carne como del corazón. Y él no cumple, y el no cumplir la Torah te vuelve hijo del hombre, o sea, hijo de la tierra. No eres ya hijo de Dios por no cumplir la Torah. Ahora, aquí hay muchas cosas sobre cumplir la Torah. Cuando no conoces a Dios, cuando quieres acercarte, debes de cumplir la Torah, debes de guardar la Torah, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegas a un grado en el que ya conoces tan bien la Torah y la guardas tan bien que te vuelves, cuando tú empiezas a guardar bien la Torah, es cuando tú empiezas a aceptar el espíritu de Yeshua, porque Yeshua es la Torah viviente. Entonces ya al tú guardar la Torah, estás aceptando a Yeshua. Entonces vives conforme la Torah, vives conforme Yeshua. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Ya no es preocupante el faltar a la Torah. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yeshua es el que te guía y te pone no en un lugar inferior a la Torah, sino te pone
en un grado más alto de la Torah. ¿Por qué? Porque ya vives espiritualmente. Por eso es que yo hablo y les enseño que la Torah, la Biblia, es un libro espiritual. Y el que quiere la vida eterna tiene que guardar la Torah para poder entender de qué se trata vivir la vida eterna. No puedes decir, yo soy salvo por gracia, porque creo en Yeshua y hasta ahí, y no guardar la Torah, no conocer quién fue Yeshua. Porque les aseguro que el que no guarda la Torah no conoce a Yeshua. Y así está escrito. Entonces, esto nos va a llevar, este estudio nos va a llevar al reino de Elohim. Entonces, el próximo estudio que vaya a hacer, les voy a explicar ahora cada paso del reino de Dios. Cómo es el cielo, qué se necesita para entrar al cielo como justo, dónde es donde morarán los justos en el reino de Elohim, dónde es donde moran los Kohanim, que son los dos tipos. Y obviamente pues ya nos dimos cuenta hoy en este estudio que los gentiles no son salvos. Los gentiles no encuentran la salvación. ¿Ok? Y dentro del estudio acerca del cielo o del tabernáculo o del reino de Elohim, nos vamos a dar cuenta, paso por paso, cómo poder guardarlo y cómo poder permanecer en el reino de Dios. Ok, entonces, prácticamente eso es todo, y eso es lo que yo quería que pudiéramos entender, que ya dejen de estar diciendo que ustedes son gentiles y mejor enfóquense a conocer a Dios de esta manera. ¿Ok? No busquen una religión, busquen la Biblia tal cual como está escrita. Traten de entenderla, traten de buscar la Biblia que tenga menos errores de traducción. No se enfoquen en la Reina Valera, esa es mi favorita o esa es la que no tiene errores. No, la Reina Valera es la que más errores tiene. ¿Ok? Hay muchas Biblias que tienen los significados de los nombres originales, tienen lo que a lo que se refiere cada, o cómo está escrito cada palabra en hebreo. Y esas Biblias, créanme, les va a abrir el entendimiento como no tienen idea. Van a poder entender más lo que es la vida, lo que está hecho, cómo es el mundo. Entonces, pues shalom alejem a todos. Cuídense mucho y gracias por escuchar este estudio. No me he olvidado de ustedes, todavía voy a seguir haciendo estudios. Simplemente hay veces que mucha gente que tengo en el Face, tengo una página que se llama Besoraja Malhut. Espero que me sigan en la página. La gente que me sigue, le he dado estudios, videos en vivos, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, se las pueda contestar. Por así que me gusta estudiar, no me voy con lo que me cuentan, me gusta investigar lo que es la verdad, y yo espero que ustedes tengan la misma inquietud de querer conocer la verdad. Ok, shalom, cuídense mucho, bendiciones a todos.